él hacia ella. Bueno, para conocer un poquito más de esta historia, entonces, a partir del 28 de agosto allí en Prime Video. Falleció en 2020. Sí, no hace mucho, exacto. Nadie Barreda. estuvo internado y, por supuesto, nadie lo visitaba. Su sepelio tampoco. No hubo ningún tipo de sepelio ni nada. Solamente los empleados que deben estar en el cementerio acompañaron ese momento. Claro, había quedado solo, completamente solo en su historia. 12 y 8 en toda la República Argentina. Esto es... Por Now 97.9. 12 y 11 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Diego Guelar, abogado, político. Fue embajador de Argentina en China durante la administración Macri, embajador argentino en Estados Unidos durante la administración Dualde, también con Carlos Menem, del 97 al 99. Y fue embajador argentino en Brasil, también durante la administración Menem, entre febrero del 96 y julio del 97, además de ser embajador de Argentina ante la Unión Europea entre octubre del 89 y enero del 96, durante la buena parte de la administración Menem. Guelar, buen día. Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Te aclaro que si escuchás ruido es porque estoy en un subte, pero me dijeron que te estabas yendo de viaje y que no había otra alternativa. Te dijeron bien, así que ningún problema. Diego, ¿cómo analizás este enfrentamiento verbal entre Milei y Lula? Con un Milei en modo toro y Lula en modo torero, y con la participación de otros funcionarios que también agregaron comentarios. ¿No Mira, va más allá de eso? Mira, yo creo que es un episodio lamentable, es un episodio, ¿no? No vamos a pensar que esto es una gran crisis diplomática en una relación entre dos naciones que venimos trabajando muy intensamente hace 200 años, con conflictos, buenos momentos, malos momentos. Hoy
un momento muy importante, 30.000 millones de dólares de comercio bilateral, nuestro principal socio para empujar una nueva gran aventura geopolítica como es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, en todo esto es un episodio lamentable y creo que sería bueno que los dos presidentes reflexionaran porque tienen una responsabilidad mucho mayor que sus cuitas personales, ideológicas, que es ser jefe de Estado de dos naciones que, insisto, tienen 200 años de historia y que por lo tanto representan una situación que supera ampliamente sus devaneos personales de alguna forma. Creo que estos eventos hay que superarlos, yo espero que no se viralicen, sería terrible en términos históricos que una relación tan importante pudiera entrar en crisis por episodios menores finalmente, ¿no? Al margen de lo ruidosos que sean. Hoy Pablo Kirchner bajó un poco los humos, dijo que no va a afectar la relación institucional, que es una cuestión personal, que tampoco hubo una buena onda cuando en Argentina gobernaba Alberto Fernández y en Brasil Jair Bolsonaro. ¿Es un retrato de época lo que ha pasado? ¿Tiene que ver con lo que hoy vivimos en lo que es la discusión pública? Sí, creo que es un retrato, me parece muy buena, te la voy a robar, lo del retrato de época. Dale, perfecto. Porque me parece muy ilustrativo de un estilo que hace 10 años que en forma creciente impuso el hombre político más importante del mundo, que es Donald Trump. Y que le toca encabezar con mucho entusiasmo un periodo de mucho caos que sigue al orden que existió en el mundo entre 1945 y el 2025. Tuvimos 80 años de una forma de orden que se altera profundamente en los últimos 10 años con las características estas caóticas, este retrato de época que vos decís, y que en el cual en Latinoamérica su mejor discípulo es el presidente Milei, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen ellos. Y en ese carácter yo creo que como buena noticia hay un par de años más de este proceso con el fin de la presidencia Trump a venir a juicio una nueva época, se va a construir un nuevo orden, hoy estamos en esa transición entre el viejo orden y el nuevo orden y al menos en mi percepción vamos a volver al sentido común, caos, desorden que hoy lo vemos en los mercados, inclusive miremos, después yo lo he contado 35 veces en los últimos 3 meses, el presidente Trump ha anunciado ataque absoluto y destrucción de Irán y perspectivas inmediatas de paz. Esta situación, que obviamente patrocina especulaciones increíbles. Pensemos que el dólar viene oscilando, el petróleo entonces, ha oscilado en los últimos 3 meses entre $60 a $130, baja a 80, vuelve a subir. Es decir, todo esto son miles de millones de dólares que ganan los especuladores en los mercados. Diego, me parece muy interesante lo que estás planteando, que tiene fecha de vencimiento, o sea, con Trump se va este estilo. Obviamente que... Yo creo que sí, yo creo que decididamente es tan importante, obviamente, el liderazgo de Estados Unidos que el inquilino de la Casa Blanca, en este caso le ha tocado presidir este caos, pero que las propias necesidades del mundo hacen que así gane. Hagamos la eventualidad que gane Marco Rubio, por ejemplo, que es un candidato fuerte a ser el candidato republicano, y puede ganar, va a tener la necesidad de presidir un reordenamiento de este mundo tan desordenado. Y eso va a tener un impacto muy grande, va a ser buena noticia para la propia China, el rival, pero es un rival de un mundo que necesita orden. O sea, China es el principal socio de 140 países en el mundo sobre 190. También necesita un mundo ordenado, o sea, no le sirve el caos. Creo que se ha beneficiado China con este caos, pero va a necesitar también orden. Entonces yo creo que todo lleva a que el sentido común va a crecer. Bueno, en ese sentido, Diego, le pregunto, tiene que ver con
justamente este reordenamiento y la cuestión de que hoy el mundo quizás es mucho más bilateral que multilateral. Y justamente, sin lugar a dudas. bueno, y la relación de Argentina con Brasil, más allá de la cuestión bilateral que está con el Mercosur, donde es multilateral, ¿cómo lo ves en ese futuro, ¿no? Argentina-Brasil particularmente, a nivel diplomático, a nivel comercial, a nivel político, en ese mundo futuro que se viene después de Trump, que no puede ser reelecto. Bueno, yo no tengo ninguna duda que sea presidente. Ya Brasil ha llegado a un punto de madurez que nadie espera un cambio violento si es el presidente Flavio Bolsonaro o el presidente Lula es reelecto por cuarta vez. Es decir, es un país estable, con moneda hoy ya prácticamente dura, con un estado extraordinario de reservas en su banco central, muy alta inversión extranjera. Entonces, no hay sorpresas por delante. Y eso va a incluir también la necesidad de estabilidad en la relación con Argentina. Diego, ha sido un placer charlar. Otro día te invitamos al piso y seguimos conversando. Y lo hacemos con Dale. todo gusto y que tengas buen viaje. Gracias, un abrazo. Abrazo, me voy a Chile por el partido de fútbol. Un abrazo grande. Diego Aguilar charlando con nosotros. Me gustó, o sea, nunca había escuchado de un analista internacional que además fue embajador en lugares como China, Estados Unidos, Brasil, imagínate, o sea, es como jugar en el Madrid, en el Manchester United y, no sé, en la mejor liga italiana, en la mejor época de la liga italiana. Pero esto de que con Trump va a terminar gran parte de este modo de discutir. Que es muy personalista Trump. Entonces, al ser todo tan personal y él tomarlo todo de una manera tan personal, automáticamente si se va la persona, el modelo tiene que cambiar. De hecho, es verdad, Marco Rubio puede tener una posición política muy parecida a la de Donald Trump en muchísimas cuestiones, pero no es Donald Trump. Como se plantea, cómo se para, incluso cómo dialoga y cómo es cómo se muestra físicamente para que lo demás. Algo ya de por sí burdo, pero que creo que va a la cuestión en este caso. ¿Vieron cómo Trump saluda a los primeros mandatarios que recibe? Con la mano, ¿no? Que pone por claro, encima que los tira del para, otro. que nunca lo vieron, que los tira para él. Bueno, ese tipo de gestos incluso tienen que cambiar porque son de Trump. Entonces, si no está Trump, bueno, la cosa va a cambiar necesariamente, que no quiere decir que cambie el modelo a nivel internacional o el sistema, pero sí la persona va a cambiar, porque ni Rubio ni Vance, que son los dos principales hoy precandidatos o que se especula que van a ser el Partido Republicano y que probablemente ganen si el Partido Demócrata no hace una reestructuración profunda sobre sí mismo, va a cambiar necesariamente. 12:20 en toda la República Argentina. Luego de Aerosmith, les voy a contar si la FIFA vende el Mundial. Así de baitero te pongo el ¿Vende título. el Mundial? Opa. Aerosmith.
979. 12:25 en toda la República Argentina. Bueno, ayer Gianni Infantino anunció la creación de una nueva entidad con fines de lucro que brindará a inversores, sobre todo estadounidenses, acceso directo a las actividades comerciales del torneo de la Copa del Mundo, de la Copa Mundial de la FIFA y a su crecimiento futuro. Bueno, vamos a empezar por algunos datos. La FIFA va a crear una nueva entidad con fines de lucro. Con fines de lucro. Claro, uno espera siempre La que diga sin FIFA fines. Forward Enterprise. La FFE. Esto es algo que va a suceder. Va a suceder, lo anunció Infantino. ¿Qué va a hacer la FIFA Forward Enterprise? Va a albergar las actividades generadoras de ingresos de la Copa del Mundo, incluidos derechos de medios del torneo, de los derechos de transmisión, venta de entradas, licencias y patrocinios. La FIFA tiene previsto vender hasta el 21% de esta nueva criatura, la FIFA Forward Enterprise, a una valoración de 20.000 millones de dólares. Lo que va a implicar que la nueva entidad con fines de lucro va a recaudar por adelantado 4.200 millones de dólares cash. ¿Cómo se hace la cuenta? Si la valoración de FFE es de 20.000 y piensa vender el 21%, ahí están los 4.200 millones. Involucrados JP Morgan y Greg Maffei, que es un ex director ejecutivo de Liberty Media, que están asesorando a FIFA en este acuerdo, y un fondo que se llama Thrive Eternal. ¿De dónde viene Thrive Eternal? De Thrive Capital. ¿Quién es el dueño de Thrive Capital? Josh Kushner. ¿Quién es Josh Kushner? El hermano de Jared Kushner. ¿Quién es Jared Kushner? El yerno de Donald John Ahí Trump. está. Todo lo lleva a Trump. Tenía que hacer Sí, sí, esto. sí, sí. Sí. La FIFA afirma que este acuerdo va a proporcionar 10.000 millones de dólares en financiación inmediata durante los próximos 4 años y cada asociación miembro podrá disponer de 20 millones de dólares. Y va a aumentar los pagos por ciclo de Copa Mundial por nación de 8 millones de dólares a 20 millones de dólares y posteriormente van a subir a 22 millones para el periodo 31-34 entre este Mundial que se va a hacer en 6 países, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Marruecos, Portugal, 34 es solamente Arabia Saudita y 22 millones de dólares para el periodo 35-38. Alemania ya dijo, yo quiero organizar el 38 y el 42. Pero atraer inversores externos es una parte. Joe Pompliano, en su newsletter que siempre recomiendo, Huddle Up, dice que la verdadera historia radica en una americanización, y esto tiene que ver con Estados Unidos, inevitable de la Copa del Mundo y de la venta de flujos de ingresos futuros a cambio de dinero en efectivo por adelantado. Un precedente, por ejemplo, que ha hecho Barcelona con las famosas palancas, Fútbol Club Barcelona. Bueno, la FIFA existe hace 122 años y siempre ha sido registrada como una organización sin fines de lucro. La FIFA no tiene accionistas ni inversores privados y no reparte dividendos anuales. Como organización sin fines de lucro, la FIFA genera miles de millones de dólares en ingresos, derecho de transmisión, patrocinio, venta de entradas, pero todas las ganancias deben quedarse dentro de la organización. O sea, reinvertirlas. Claro, ¿Cómo claro. reinvierte la FIFA? Destinarse los gastos operativos en cualquier excedente a sus miembros para impulsar el fútbol a nivel mundial. O sea, si la FIFA tiene un superávit de 500 millones de dólares, esos 500 millones de dólares tienen que ir a las asociaciones miembros para impulsar el fútbol a nivel mundial. Esto lo tiene bastante claro. De hecho, el presidente de la Fundación FIFA es Mauricio Macri. Este dinero se utiliza para construir academias o financiar a las selecciones nacionales. O sea, hay un cambio muy importante que trata de imponer Infantino. Porque con esta creación de FFE, la FIFA quiere, o sea, permitir que inversores externos que buscan ganancias adquieran una participación en el negocio comercial de la Copa Mundial. ¿Cuánto generó la Copa Mundial de la FIFA? 13.000 millones de dólares, ingresos récord. Ganancia de 9.000 millones de dólares durante el último ciclo de la Copa del Mundo. Entonces la FIFA crea esta nueva entidad con fines de lucro llamada FIFA Forward Enterprise, la FFE.
¿Qué hace la FIFA? Y Pompliano lo explica muy bien. Va a ceder a esta nueva empresa todos los derechos comerciales y operativos de sus eventos más importantes. La Copa Mundial femenina, masculina y el Mundial de Clubes, que se hace cada 4 años. O sea que los derechos de transmisión, los acuerdos de patrocinio global, la venta de entradas, la hospitalidad, la famosa hospitality, el tema de los tickets así VIP, y las licencias van a estar bajo gestión de la FFE, ya no más FIFA. FIFA crea la empresa y esta empresa es la que se ocupa de esto. Y lo que quiere FIFA es vender hasta un 21% del paquete accionario a empresarios dentro del FFE. Puede ser una marca deportiva, cualquiera. No, o sea, inversores. Ok. Como te decía, lo está asesorando gente del JP Morgan, Claro. un ex de Liberty Media y un fondo, digamos, que llega a la familia Trump. Bueno, la FIFA dice que va a mantener la propiedad mayoritaria y el control total de todo lo que está relacionado con el deporte, las reglas, el calendario, la clasificación y la selección de sedes. Eso no va a FFE, eso queda en FIFA. Queda en FIFA. Bueno, entonces FIFA crea FFE y vende una participación económica minoritaria sin control a inversores externos que va a recaudar ahí, tac, 4.200 millones, teniendo en cuenta que la evaluación es 20.000 millones y vende el 21% de esos 20.000 millones. ¿Cuál va a ser su principal inversor? Thrive Eternal, que es la sociedad holding fundada por Thrive Capital, que es la empresa de Joshua Kushner. Claro. Joshua Kushner creó Thrive Eternal para realizar inversiones a largo plazo, en varias décadas en franquicias como por ejemplo los San Francisco Giants de la Major League Baseball. O sea, que esto no puede ser replicado ni por la tecnología ni por la inteligencia artificial, porque se trata de clubes, instituciones culturales y entidades deportivas. ¿Cómo entender el acuerdo? FIFA quiere sacar provecho de los ingresos futuros ya mismo. Claro. Por eso crea, digamos, esta empresa, le asigna la valoración de 20.000 millones y ya vende una quinta parte para cash. Tener 4.200 millones en efectivo. ¿Es ambiciosa la valoración de 20.000 palos? Sí, pero no descabellada. Si el último mundial genera un ingreso récord de 13.000 millones, pero las próximas 2 ediciones no se van a hacer en Estados Unidos. Van a hacerse, o van a estar, si querés, más cercano al promedio habitual de los mundiales. 7.000, 8.000 millones. ¿Por qué fueron 13.000 acá? Porque fueron más partidos, 114 contra 64, pero además estadios repletos. Claro, y Estados más grande, Unidos. más grande, sí. Consumo vuela. Lo que dice FIFA es, yo sé que no voy a generar 13.000 palos para el próximo mundial. Pero una estimación conservadora, 7.000, 8.000 millones. Entonces es probable que Thrive Eternal y otros estén dispuestos a pagar esta pequeña prima para tener una parte de este activo que lanza FIFA, que es FFE. Tampoco los 4.200 millones, dice Pompliano, no son casualidad. Si multiplicás los 20 millones de dólares que Infantino les promete a cada una de las 211 federaciones de FIFA, ahí hace la matemática, 211 por 20 da 4.220 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que Infantino monetizaría los beneficios económicos futuros del torneo y distribuiría prácticamente la totalidad del pago inicial entre las 211 federaciones. Pues además Infantino necesita el apoyo de las federaciones para que le Eso te voten iba a el decir. acuerdo. Tal cual. Todos Claro. contentos. Win-win. Algunos críticos dicen, me estás comprando el voto Claro. o me lo estás vendiendo. Y otros dicen, dale, comprámelo. FIFA Te lo dice, vendo. esto es democratización y redistribución de los ingresos. Es ¿Querés una- ganar 20 palos en lugar de 8? Votame Es esto. esto, claro, Votame claro. FF. Y es una socialización del perfil financiero que va a adoptar el fútbol a partir de esto. Claro, además, la FIFA es un país, un voto. Por más que una confederación esté en contra, los países miembros de cada confederación, la africana, la asiática, la americana, terminan votando. Lo hizo la Liga Española con CBC. Esto toma, digamos, los activos más valiosos, los transfiere a una empresa externa, que la empresa matriz todavía controla, y luego le permite a esta última monetizarlo de manera que antes no podía. Esto es lo que está pasando con la FIFA. La FIFA además está en Suiza, regida por la ley suiza, y la única forma que podría recaudar fondos es a través de una empresa controlada de manera independiente. Los inversores participan en la gestión económica, pero no tienen ni voz ni voto en lo que tiene que ver con el calendario, formatos ampliados y la comercialización. Todavía no sabemos cómo los inversores van a tener beneficios, los derechos de salida, los derechos de voto, la duración del acuerdo, la metodología de valoración y qué impide a la FIFA ampliar las competiciones para incrementar el valor de la
FFE. Todavía no se ha explicado esto. Pero ¿por qué quiere hacer la FIFA todo esto? Si todo el dinero recaudado va a las federaciones, ¿qué beneficio obtiene FIFA? Porque Infantino sabe que le vienen las críticas. ¿Por qué arriesga, digamos, para proponer un plan que a él no le reporta ningún beneficio económico real? Bueno, Pompliano tiene un par de hipótesis. El mayor problema de la FIFA es la falta de previsibilidad de sus ingresos. La FIFA obtiene la mayor parte de sus ingresos cada 4 años. Claro. Hoy la venta de acciones convierte una parte de esos ingresos futuros en cash. Claro. Los 4.200 millones es cash. Y esto, por ejemplo, puede utilizarse para financiar un calendario ampliado que incluya mundiales con maybe 64 equipos, no 48, y un mundial de clubes con 32 o más, como fue el éxito del 2025. Infantino dice, a mí me van a acompañar los 211 miembros, porque para ellos duplicar las subvenciones para el desarrollo es la forma más eficaz para que Infantino consolide su apoyo. De 8 pasás a 20. Infantino tiene elecciones en marzo del 27. Y poco tiempo antes se realizarían los primeros pagos en efectivo. Después la parte comercial. Infantino, o mejor dicho, la FIFA, la criticaron durante mucho tiempo en Estados Unidos por desaprovechar oportunidades económicas frente a ligas como la NFL o la NBA. Por eso incorpora inversores como Fred Eternal o gestores profesionales como Greg Maffei, este ex directivo de Liberty Media. Es muy, muy interesante lo que plantea Pompliano en su newsletter y ya podría empezar a gestionar su negocio de derechos como una empresa de medios moderna. O sea, ya no lo gestiona FIFA, lo gestiona FFE. Claro. Bueno, le permitís al capital privado, que ha inundado el mundo del deporte en la última década, porque la valoración de las franquicias, por ejemplo, las franquicias de la NBA o de la NFL han superado al índice S&P 500 y los flujos de caja parecen resistentes a las recesiones. La FIFA llega tarde, dice Pompliano, pero este acuerdo le permitirá obtener beneficios antes de una posible caída. La UEFA va a estar en contra, va a hacer todo lo posible para impedir este acuerdo. ¿Qué va a decir? La FIFA no es dueña de la Copa del Mundo, entonces no tiene por qué crear una empresa que se adueñe del Mundial o que tenga un 21% de el paquete accionario, que no hace falta la creación, que se ha, digamos, funcionado muy bien todo esto, pero también es cierto que una FIFA con más financiamiento es una amenaza para la UEFA, porque le permitiría competir con lo que es hoy la Liga de Campeones, la Liga de Europa o la Eurocopa. Pequeño detalle. Infantino no necesita los 211 votos. Necesita la mitad más uno. Claro. Así que y UEFA no tiene 110 países. O sea, por más que la UEFA se oponga en su... Vaya que votan las federaciones, no la confederación. La UEFA puede decir, a mí no me gusta, y la Federación Alemana decir, lo voto igual. Claro. Yo creo que la UEFA puede empujar a FIFA a hacer un congreso extraordinario. Tiene 43 firmas la UEFA y las necesita para esta celebración de un congreso extraordinario que no impediría que el acuerdo se concrete, pero sí un debate formal, resoluciones y una mayor transparencia. Yo creo que Infantino puede lograr que muchos países miembros de la UEFA voten a favor del proyecto, aunque la UEFA esté en contra. Una cosa es lo que diga Schäferin, que es el presidente de UEFA, y otra cosa es lo que diga el presidente de la Federación Francesa, por ejemplo, alemana. No significa tanto dinero, 20 millones adicionales para la Federación Inglesa o para la francesa, pero en África, en Asia, Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Claro, ¿Sabes lo que es pasar de 8 a 20? La FIFA ni siquiera necesita declarar explícitamente que va a retener los pagos a quienes rechacen el acuerdo. Simplemente puede condicionar la entrega del nuevo dinero a la aprobación del acuerdo. ¿Lo aprobás o lo apoyás? Te doy los 20 palos. ¿No lo apoyás? Nos quedamos con el número anterior. 106 miembros necesita convencer Infantino. De los 211, 106. Y como decimos siempre, la FIFA tiene un país, un voto. El voto de Inglaterra es lo mismo que el de Cabo Verde. Claro. Así que bueno. Un déjà vu, algo con Argentina, no sé. Me suena una técnica, ya escuché esta técnica
Esto de pequeños países, o sea, países menos importantes, un voto, un país, ya la conocemos. Sí, bueno, Julio Grondona fue exactamente, a eso me refería. El que inculcó esto de un país, un voto, y fue clave para la llegada de Sepp Blatter cuando termina el mandato del presidente Avalanche. Grondona es clave. Yo estuve en el Congreso de Corea del Sur, antes del Mundial de Corea-Japón 2002, y Blatter lo abrazaba a Grondona, y Grondona fue el artífice del triunfo de Blatter. Todas las encuestas le daban a favor a Issa Hayatou, el camerunés, y con esto de un voto y esto de dar francos suizos para el desarrollo del fútbol, pasó esto, que las confederaciones apoyaban a Hayatou, pero los países apoyaban a Blatter. Entonces la Federación Africana apoyaba a Hayatou, pero Egipto, te pongo un ejemplo, lo votó a Blatter, y Blatter ganó, pero la intervención decisiva de Grondona. Pero acá va más allá Infantino. Infantino, digamos, sale del concepto de organización sin fines de lucro y crea la FFE para promover la participación de inversores. Y esa FFE, con un control de FIFA, 79%, pero con un 21% para recaudar esta plata cash, 4.200 millones, y desplegarla a todas las federaciones, debería negociar todo lo vinculado con derecho de televisión, hospital, etc. Así que vamos a ver en qué termina esto. Es una noticia en desarrollo, pero la FIFA quiere cambiar las reglas y vienen días muy, muy interesantes al respecto.
No somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. 12:45 en todo el país. Estás en Now 97.9. No somos nadie, hasta las 14 te estamos haciendo compañía. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También nuestros canales oficiales tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra aplicación, está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Bueno, lo habíamos hablado cuando empezó el programa. Hoy es 29 de julio, hoy se cumplen 26 años del suicidio de René Favaloro, una persona que siempre vale la pena recordar y una persona que deberíamos tener más presentes los argentinos por la cantidad de cosas que hizo y por el mensaje que terminó dejando. Los que están viendo, lo que nos están viendo en YouTube o en televisión, están viendo la portada de un libro, Favaloro, el gran operador. Es una biografía que yo recomiendo fervorosamente porque describe y da mucho detalle acerca del recorrido de René Favaloro. René tenía una frase que lo describe de pies a cabezas en cuanto a su forma de vivir, más allá de lo que era como profesional. Conocer el alma del paciente para sanar el cuerpo era lo que él decía, porque hablaba mucho de la medicina humanista. Él decía que había que mezclar la tecnología y todo el avance tecnológico con la medicina clásica, estar cerca del paciente, hablar con el paciente, sentirlo, escucharlo, palparlo, tocarlo, porque así era como se debería ejercer la medicina para que el paciente también se sienta contenido, más allá de todo. Y sobre todo las operaciones cardíacas, ¿no? Que tienen tanto que ver, por eso siempre decimos que es el órgano de los sentimientos, sí, ¿no? Después de un bypass, el paciente queda como muy sensible por todo lo que vivió, más allá de cualquier otro tipo de operaciones, pero digamos, lo recuerdo desde el ámbito familiar. Mi padre, que había tenido un doble bypass, operado por Mariano Favaloro, el sobrino. Mirá. Sí, Favaloro ya no vivía en aquel momento. Y eso, que quedan muy sensibles los pacientes después de haber pasado por todo ese procedimiento quirúrgico, que por supuesto siempre hay riesgo de vida, ¿no? Sí, totalmente. A él le gustaba que lo reconociesen como médico rural y docente. Él había empezado a ejercer su profesión siendo médico rural. Ya por aquellos años ya destacaban que él siempre estaba cerca de sus pacientes, que no solamente los atendía, sino que después se preocupaba por ir a su casa, por escucharlos, por preguntarles cómo estaba y para compartir un momento también con esas personas. Era un apasionado de su profesión, pero más que nada tenía una pasión muy grande por esta vocación de servicio, que era para él el sentido final de su vida. Reconocido mundialmente por haber sido el creador del bypass coronario, incluso lo habían nombrado para ser candidato a recibir el Premio Nobel de Medicina. Era mundialmente conocido. Fue quizás el médico argentino más conocido en todo el mundo, pero él siempre destacaba algo. Yo no quiero ser el médico de unos pocos, quiero ser el médico de todos. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Le dolía mucho la desigualdad. Él, su objetivo era poder tener, y por eso había creado la fundación y el Instituto Cardiovascular. Él lo que quería era que cualquier persona que tuviese alguna afección pudiese acceder a una medicina de calidad, que tenga acceso a toda la tecnología posible. No por una posición económica uno debería tener cierta atención médica y no otra. Había abandonado un trabajo en los Estados Unidos, donde era muy requerido, un trabajo donde le pagaban fortunas por esta vocación de servicio y por querer traer su conocimiento a este país. Incluso sabiendo que el trayecto y el camino en este país para lograr su objetivo era extremadamente doloroso. Yo tengo esto en la antesala de mi oficina porque a mí me cabe. Yo confieso siempre que he vivido entre la agonía y el deber. Y todas estas cosas las digo porque vivo sufriendo a lo loco por esta bendita América Latina. Por eso mi pasión por la enseñanza. Por eso desde México para abajo hay médicos que he formado y es mi único orgullo. Entiéndanme bien,
que yo no he gozado nada de esta charla. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Citarrosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. El último tiempo René siempre se emocionaba al hablar, se emocionaba por su búsqueda de una verdad y por su pelea por la honestidad. Y lloraba y se angustiaba también por un sistema corrupto que no le daba lugar a poder llegar a sus objetivos, que sus objetivos siempre fueron como muy humanistas. Por eso al principio decíamos, él siempre sostenía que la única camiseta que uno se tenía que poner era la camiseta argentina. Por aquellos años donde la rivalidad estaba más en el radicalismo y el peronismo, o sea, no puede ser que si vos sos peronista, sos de Boca, si sos radical, sos de River, y que siempre haya una lucha. Vos podés tener algún tipo de ideología, pero una vez que alguien llega al poder tenés que pelear junto a esa persona para lograr el país que todos queremos. Se cansó de denunciar un sistema corrupto, más que nada en el sistema de salud. En la fundación tenían una deuda impresionante para con él. Denunció incluso en su momento a Víctor Alderete, que era el titular del PAMI, porque lo acusó de haberle querido coimear para poder saldar una deuda. Víctor Alderete aparentemente lo que había dicho, según palabras de Favaloro, era si me das tanto, yo te libero la deuda que el PAMI tiene con la fundación. Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, le mandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales, las que trabajamos, sí nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. En una carta que le envió un mes antes de suicidarse a un amigo periodista, él reconocía estar pasando el momento más difícil de su vida. Nos deben 18 millones de dólares, puso Favaloro en esa carta. Y escuchen esto, y recordemos el contexto. Favaloro era aclamado en el mundo entero. Le envío una nota que destaca algunos hechos recientes. Quizás le sorprenda que no esté de acuerdo con la modestia que siempre me ha acompañado. Le ruego su publicación, realmente lo necesito, para que vea cómo me trata el mundo en contraste con lo que sucede en mi país. Me refiero a aquellos vinculados en el quehacer médico. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social, gubernamental o no, ni contesta mis llamados. Estoy pasando un momento realmente muy complicado, se nos adeuda 18 millones de dólares y eso hace que cada vez sea más difícil sostener nuestro trabajo. Favaloro había vuelto al país después de haber renunciado a Cleveland Clinic en Estados Unidos, más que por un sueño, por un sentido de vocación y por un sentido absoluto de servicio, pero era más que servicio, porque él sentía que tenía un deber para con nuestro país. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenme la expresión. Y en esa fundación buscaba 3 cosas importantes: igualdad, ofrecer idéntica calidad médica y tecnología de punta, tanto a pacientes de altos recursos como a personas en situación de vulnerabilidad, financiamiento solidario, atender de forma gratuita o subsidiada a miles de pacientes mediante convenios, becas de la fundación y aportes de la comunidad, y sin distensión. Eliminar los privilegios en la internación. En sus clínicas un paciente humilde compartía la misma calidad de habitación y atención que uno adinerado. Favaloro siempre habló, como decíamos al principio, de humanismo médico, y ese humanismo lo llevaba a todas las escalas y a todos los ámbitos de su vida. Él soñaba realmente con una sociedad más igualitaria y justa, en la que todos nos esforzáramos para lograr ese objetivo, para tener realmente el país que queremos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, pagaron las escrituraron por el valor real. Yo no voy a hacer hoy demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto, que yo hace 6 años que no sé a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Y yo dejé $2 millones libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, Así que tengo
tengo derecho de venir hoy a hablar acá. Y porque hace 6 años que vivo desgastado, este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con $35. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo, quiero el sufrimiento de la sociedad total. Él decía que siempre en esta sociedad pagaban los platos rotos las clases sociales más bajas, aquellos que tenían menos ingresos. Y él quería y decía que si había cosas que corregir, la teníamos que corregir entre todos. Y hablaba de algo muy puntual en esta semana que se conocían los índices de confianza del gobierno. Él en una entrevista decía, ¿saben lo que hace falta? Que un gobierno asuma, investigue lo que tengan que investigar, que haya culpables y que haya presos. El día que haya culpables y haya presos por todas las cosas que están mal en este país, ahí recién un gobierno va a tener la confianza, porque así es como se construye la confianza. El 29 de julio de 2000, con la misma meticulosidad que exigía en un quirófano, que lo había guiado en la vida y en la profesión, Favaloro preparó toda la escena para quitarse la vida. Cuando se quedó solo en su casa, dejó puesta la llave de servicio del lado de adentro, porque era la única forma que tenía otra persona de afuera para ingresar en ese momento. Se bañó, se afeitó, escribió unas cartas, las dejó acomodadas en su escritorio, cerró la puerta del baño, se miró al espejo y se dio un disparo certero al corazón. Un último mensaje en una de esas cartas que sigue retumbando porque en 26 años no pasó absolutamente nada y no se modificó absolutamente nada, no solamente en el ámbito macro, en el ámbito social, sino que en el ámbito de la salud seguimos reclamando por las mismas cosas. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla, fue lo que escribió René Favaloro antes de morir.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 1 de la tarde en punto. Ese querido, ¿cómo está la cosa en cuanto al clima? Bueno, les cuento que estamos ahí pisando la escuchás? máxima en este momento, así que, bueno, puede subir un poquito más la temperatura, vamos a tener buenas condiciones durante lo que resta de la jornada y mañana sube un poquito más. La máxima mañana va a rondar unos 17 grados. Hola. Recuerden que el viernes es un día clave porque se prevén lluvias y tormentas, algunas pueden ser fuertes y seguramente vamos a tener alerta. Por ahora no hay alerta en la ciudad, pero seguramente más tarde vamos a tener, o más tarde o mañana, seguramente más cerca del viernes vamos a tener alguna actualización que va a incluir a la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, ahora en el país la temperatura más elevada está en Formosa, está llegando ya a los 27 grados y la térmica más baja está en Tierra del Fuego, casi 10 bajo cero en Río Grande. Y hay algunos sectores de Santa Cruz que tienen temperaturas tal vez aún menores, no son datos oficiales, pero algunas estaciones marcan hasta 11 bajo cero. Gracias, Ese. Hablamos mañana. Hasta mañana. Beso grande. Y del tiempo al tránsito, Romy, ¿cómo está la calle? Bueno, continúan algunos choques dentro de la ciudad. Hay una colisión entre un camión y un auto en Avenida del Libertador y Dorrego. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME y se suma otro incidente de tránsito ahora entre un auto y una moto, motociclista herido en José Bonifacio y Dolores. En los dos puntos está trabajando el SAME. La Panamericana, Acceso Este y Autopista Richeri, Buenos Aires-La Plata están todas con buena circulación. Las demoras habituales en Avenida General Paz, sobre todo entre Liniers y Mataderos en sentido hacia Puente La Noria. Y el otro dato a tener en cuenta, en estos momentos la línea de subte A, los trenes no se detienen en la estación Congreso, está el operativo policial en la vía pública como es tradicional todos los miércoles con la marcha que se da en la zona del Congreso. Entonces las formaciones no se detienen en la estación Congreso. El resto de los trenes y subtes a horario, L. Gracias, Romy. Hasta mañana. Chau, chau. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados supercongelados. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Moura, 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 ya. Moura, 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 ya. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. 13:05 en todo el país, 15:06 la temperatura en este momento. Hay un tema de lo que mucho se habla y está en todas las familias, en todas las casas donde puntualmente hay adolescentes o chicos
entre los 20 y pico y los 30, porque se está dando un factor bastante común entre ellos, que son las cirugías estéticas. Muchas cirugías estéticas, muchas cirugías en sus caras, más que nada. Y en las últimas semanas hubo testimonios incluso de influencers, entre ellas la Reini, que dijo, che, de un par de cirugías me arrepentí porque realmente me doy cuenta de que estamos todas iguales. Todos tenemos la misma nariz, no sería mi caso. Todos tenemos la misma nariz, la misma boca, la misma expresión. Y claro, cuando te tocas la cara, perdés tus facciones y perdés tu expresión. Sí, lo más genuino, ¿no? Lo que te identifica. Además, te desconoces con tu familia. Porque vos por ahí heredaste la nariz de tu mamá, de tu papá, ¿no? Tal cual. Y vas perdiendo, te vas desdibujando. Tal cual. Por eso llamamos a un especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Él es egresado de la UBA, Jorge Ricardo Wetzel. ¿Cómo estás, Jorge? Acá Eleonora Pérez Carés y todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola, Leonora, hola, equipo. ¿Cómo están? Escuchándolos atentamente. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué opinión tenés al respecto de lo que está pasando con tantos jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Que se operan muy tempranamente la cara. No solamente son cirugías, lo que se está viendo es es otra tendencia, que es rellenarse la cara con cosas que a veces son buenas y otras no tan buenas. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa expresión que te acabo de escuchar a vos y que fue aceptada por el equipo, que la gente cambia las facciones cuando se hace una cirugía estética. Si vos tenés un problema, por más que la nariz la herede de tu mamá y la nariz es fea, vos te la vas a ver fea y te la vas a operar. El problema es cuando tu nariz está bien, van a alguien que les hace un relleno, que le dice que son 4 puntos, 3 puntos, 1 punto, le rellenan la nariz y le cambian la facción justamente porque la nariz estaba bien y ella se la quería hacer. Persiguen nada más con beneficio económico, les hacen el procedimiento, les cobran y después dicen que todas las pacientes están iguales. Pero ahora, cuando vos operás con criterio a una paciente y ves y sabés decirle que no cuando no merece decirle que sí, entonces vos decís, mirá, vos no te tenés que hacer nada y tenés que tener la espalda suficiente, la formación académica y la capacidad de saber decirle que no, que es lo más difícil. Si una paciente viene, vos vivís de esto, y le decís, no, mira, vos no tenés que hacer nada porque tu nariz está bien, es acorde a tu cara, no hay que hacerte nada. Entonces ahí no tenés un cambio dramático ni tenés un problema como el que debe tener esta chica, que no sé, tendría que saber bien a fondo cuál es el problema que tuvo para verse igual a todas. Yo creo que eso no es un concepto tan como para tirarlo así por la galería generalizado. La paciente que viene con una nariz grande, que es fea, que se le cae la punta, vos se la dejás bien, se la dejás armónica con la cara, le va a quedar bien para ella y no se va a parecer a ninguna otra. O sea, eso es así. Hay mucha cosa con los rellenos. Me pongo los pómulos, me pongo los labios. En los labios, en vez de ponerle un relleno armónico con la parte inferior de la boca, le hacen la superior, le agrandan la boca, el labio superior, porque creen que les queda mejor y son un espanto. Entonces, todas esas cosas tienen relación directa con esto de los influencers, de cualquiera, de seguir una imagen, de ponerse filtros. Vos te pones un filtro, te ves linda, después resulta ser que el filtro es que cuando tu realidad te muestra que, no sé, que el carruaje se convierte en calabaza, vas a alguien para que te ayude. ¿Y qué te ponen? Bueno, te voy a poner algo. E inclusive, mucha gente que hace esto no tiene la menor idea, porque no es gente formada. A lo mejor hay un médico que recién se recibe, hace un cursito, le cobran por ese curso, van a un lugar que es muy masivo, se forman en empezar a inyectar y al otro día inyectan, le cobran a todo el mundo y la cosa no sale demasiado bien. Después hay que arreglar eso, ¿no? Porque también está esa responsabilidad que muchas veces después nos la achacan a nosotros, que teóricamente estamos un poco más formados para arreglar las macanas que hicieron otras personas que a lo mejor ni están autorizadas, ¿no? Jorge, acá Eugenia Mucio te saluda. Ahí también... Hola Eugenia, ¿cómo estás? Vos repetís mucho esto de está bien o no está bien una nariz o alguna parte de la cara. ¿Cuál es el criterio ahí del está bien? Porque básicamente, en realidad, el criterio es bastante subjetivo, en el sentido de que claramente claro que sí. Alguien que va a buscarte para hacer algún tipo de operación estética en la cara, cree que su nariz, por ejemplo, es desproporcionada o básicamente no le gusta, ¿no? Y después también... O no sigue un estándar. Claro, no sigue un estándar. Claro. Y después ahí también te quiero preguntar el tema de la edad, porque si alguien viene con 21 años a decir, no me gusta mi nariz, pero esa persona todavía está incluso hasta en crecimiento, de los 20 a los 30 seguimos teniendo
montón de facciones cambios que en el van cuerpo. cambiando, ¿no? Digo, lo digo yo, pero claramente vos estás más autorizado para decirlo. Pero ahí entonces, ¿cuál es la ética en ese caso, en el hecho de poder operar a una persona que viene a pedir ese tipo de cambio cuando todavía está en desarrollo? La decisión la toma el profesional. O sea, la tomás vos. A vos me podés decir, a mí no me gusta mi nariz. Sí. Bueno, yo la miro y vos me decís, no te gusta. Yo te digo que sí. Bueno, mira, vas a tener que ir a otro que seguramente te va a operar. Yo no te voy a operar porque no tenés indicación. Si vos tenés eso, y en realidad eso es un criterio que no se lo puedo transmitir ni siquiera a vos o ninguna persona inteligente, que no se puede transmitir un criterio de formación de muchos años. Entonces vos sabés lo que le puede quedar bien o lo que le puede quedar mal. Tenés que tener tu criterio estético, que eso sale de la formación de la persona. Si la persona te dice que tiene la nariz fea y la nariz está grande, la está desviada, o vos sabés que se la podés mejorar, bueno, bárbaro. Ahora si una persona me dice, mira, yo me quiero poner un implante de 1000 centímetros cúbicos, no tengo nada. Claro. ¿Qué haces? No, mira, nena, no te voy a poder operar porque esto no tiene ningún asidero. Vos tenés que ponerte 260. Ah, pero es muy chico. Perfecto, bueno, listo. Buscá que alguien te va a operar o realmente hablar, y más si es chico, con el padre, que es el que tiene la potestad, y decirle, mira, no le recomiende que se opere porque va a tener un problema con esto. No solamente, y ahora vamos al tema de los implantes y cambiamos de lugar anatómico, no solamente es un problema decir, te va a quedar feo, sino que después vas a tener problemas de columna, las mamas se te van a estriar. Todas esas cosas las tenés que tener en cuenta. Y si sos realmente profesional, bien formado, vas a saber contestar que no cuando corresponde. Claro. Ahora, si vos lo único que haces es seguir un fin económico y cobrarle a todo el mundo, y decir, mira, si esta piba, en vez de ponerle los 1000, le pongo 500 y le pongo, si no le pongo 1000, no la opero, bueno, entonces ahí vos vas a vender tu alma al diablo. Y es lo que no tiene que pasar con un cirujano plástico o, entre comillas, los mal llamados médicos esteticistas, claro, que son los que muchas veces tanto daño le hacen a nuestra profesión, ¿no? Porque se meten a hacer estética cuando no están capacitados. Inclusive gente que no es médica es estética, ¿no? Claro. Odontólogos, kinesiólogos, gente que se pone una estética en una esquina y se ponen a rellenar, se les va la manga y hacen cualquier lío. Y después, en los hospitales, sotoboche, porque nadie se entera de todo esto, hay problemas graves, incluso hasta mortales, ¿no? Por hacer las cosas mal, te dejan ciego, rellenos, se te necrosa. Claro, por ejemplo, un relleno. Uno dice, un relleno es una cosa realmente sencilla de hacer. No es sencillo. Tenés que conocer la anatomía, tenés que saber los signos de alarma, tenés que saber si te metiste en una arteria, cómo lo tenés que revertir, que tenés 1 hora para revertir eso. Un relleno te puede dejar ciego. Vos decís, no, pero qué exagerado el doctor. No, mirá, tengo toda bibliografía y literatura actual que lo avala. Hay un médico que vino a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, de la cual fui el presidente hasta el año pasado, donde vino a hablar desde Vietnam y nos horrorizamos todos porque se ponen a rellenar gente en los hoteles allá en Vietnam y hay gente que queda ciega. Hay un montón de casos que están documentados con filmaciones porque los rellenan, les quieren occidentalizar la cara, le ponen por acá, por allá, les cobran. Y bueno, acá está, esta paciente está ciega. Le bloquearon un ojo porque le ocluyeron una arteria. Bueno, entonces tan es así que nosotros desde nuestra sociedad, que la Argentina de Cirugía Plástica, hemos promovido la formación de un grupo para poder desobstruir arterias, por ejemplo. Vos decís, bueno, pero eso la gente no lo conoce, no conoce la parte íntima. Entonces todo no se banaliza y no se cierra en una cosa de decir, no, fui a una estética, vino una chica que era la hermana de mi exnovio y me inyectó y me dejó bárbara. A lo mejor a ella la dejó bárbara, pero esa misma paciente, o ¿entendés? Puede llegar a complicarte con cosas que parecen banales y no son banales. Doctor Wetzler, pensaba, mientras mencionaba esto de los rellenos, en el caso de Silvina Luna, por ejemplo, que le llevó la vida, ¿no? Porque tuvo que dializarse los últimos años en esto de rellenar con material que ni siquiera es para el cuerpo, bueno, una cosa tremenda. Y además, claro, y mucha gente que realiza estos procedimientos, digo, pacientes, no chequean si está formando parte de, no sé, la organización o la escuela de cirujanos plásticos y terminan operándose en un consultorio que no tiene ni siquiera una terapia intensiva por si surge alguna complicación. Bueno, ahí podemos discutir dos cosas. Primero, si la clínica está habilitada, no es condición sine qua non que vos tengas terapia intensiva en la clínica.
O sea, eso no es condición. Si está habilitada, hay cirugías que se pueden hacer en tanto y en cuanto esa clínica tenga un contrato con una terapia intensiva que esté cerca por si vos te complicás. Claro. Eso es legal. O sea, no hay problema en ese sentido. Con respecto al tema Silvina Luna, te invito, si querés, que googlees las notas que yo he hecho, que son muchas al respecto de eso. Fue motivo de debate toda la enfermedad de ella, incluso su muerte. Entonces hemos hablado de qué era lo que nosotros, entre comillas, hacíamos mal. Pero la persona que estuvo con ese tema no es de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, no la conozco personalmente, tampoco sé demasiado detalle de cómo fue la causa judicial y todo este lío que hubo en el medio, pero aparentemente no fue una y aparentemente fueron sustancias que no están aprobadas porque el polimetilmetacrilato en grandes dosis puede producir lo que produjo, que al final es una sustancia extraña que promueve la alteración de una vitamina que se llama D3, los pacientes empiezan a hacer cálculos renales y la insuficiencia renal se produce por la sustancia extraña, eso se llama síndrome de Asia, que es síndrome por adyuvantes. Entonces, todo eso decir, bueno, pero a mí la cola me la dejó bárbaro. Y las lolas, mirá, me rellenó acá y me dejó bárbaro. ¿Y qué te puso? No tengo la menor idea, pero a Silvina le quedó bien, a esta le quedó bien, a esta le quedó bien. Andás bien el primer año, andás bien el segundo año, andás el tercer, el cuarto año no orino. ¿Y qué pasó? Y bueno, mira, es esto. Y cuando te das cuenta, es muy difícil porque en realidad lo tenés en todo el cuerpo y esa sustancia no la podés remover. Claro. O sea, no la sacás. Entonces, lo que podés sacar a lo mejor, si después tenés mucha vigilancia médica y demás, a lo mejor te deja sobrevivir, pero estás con la espada de Damocles el resto de tu vida por haberte hecho un procedimiento médicamente innecesario, como aumentarte la cola o las lolas. O sea, eso no tiene gollete. O sea, los pacientes en general deberían tener, en ese sentido, tomar conciencia y decir, ¿qué voy a hacerme? ¿Una cirugía plástica? ¿A dónde vas? ¿A un ginecólogo? No, voy a un cirujano plástico. ¿Entendés? No podés ir a un gastroenterólogo. No, pero hice un curso. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, un cirujano plástico se forma en 20 años y ni siquiera termina su formación porque sigue, hace curso, discute. Pero lamentablemente, como esto tiene un fin económico el cual se persigue, la gente se tiende a hacer, se nombra esteticista, se muestra en las redes sociales, se multiplica los seguidores y la gente va a un lugar a hacerse va a saber qué cosa, y si después ese procedimiento es fallido y tiene complicaciones serias, nos metemos en un berenjenal del cual no sé si podemos salir, ¿no? Ahí hay un tema con el tema de los seguidores y las redes sociales, que muchos médicos se quejan de que a veces tiene más trabajo un médico que tiene muchos seguidores en las redes sociales y no sabes acerca de su formación y sus estudios, su procedencia y demás, y alguien que se dedica a la medicina, que ha estudiado, pero que no está en redes sociales porque está trabajando, quizás le cuesta mucho más llegar a la gente. Totalmente, Leonora. Mirá, ese es un problema, la verdad que yo te diría que independientemente de lo académico, es un problema de sentido común. A veces cuando uno habla así dice, no, pero no se le puede echar la culpa a los pacientes. Mirá, nosotros hicimos unas campañas mediáticas interminables donde le decíamos a la gente, por lo menos consulten en la sociedad, pregúntenle si este médico está habilitado y tiene título especialista en algo, o si esta persona está dentro de, no sé, si tiene matrícula de médico. Pues ya te digo, se ponen un guardapolvo blanco muchos y dicen que son especialistas, ¿cómo es ahora? Master Injector, soy Master Injector. ¿Y quién es ese tipo? ¿Viste? Después cuando tienen problemas lo solapan y no se enteran del problema en sí la gente. Mucha gente no se entera de eso. Lo de Silvina Luna, como lo de Mariano Caprarola, que es un tema que también he seguido personalmente, hemos podido charlarlo, ambos dos fallecidos. Esa gente, bueno, pudieron salir a la luz, pudieron comunicar, pero bueno, eso es una cosa que dura, es algo amarillo, dura 1 o 2 semanas, y después la gente se olvida. La gente se olvida de lo que pasaron estos chicos y de todo el infierno que fue los últimos días de vida de ambos dos. Entonces, por sobre todas las cosas, como mensaje a ustedes los comunicadores, ¿qué es? No es que tengan que venir a verme a mí, o no sé, a un médico en particular y yo soy Dios y lo demás nada. No, en realidad asesórense, averigüen en las sociedades, en la sociedad de cirugía plástica particularmente, o la sociedad de dermatología, de médicos que pueden hacer esto, que están capacitados, y no quiere decir que son dioses y no van a tener complicaciones, sino que la capacidad o la posibilidad de tener complicaciones se achica muchísimo. Ese es el tema. Vos
no es que dejás de tener complicaciones, achicás mucho esa brecha. Y eso es lo importante, ir a un procedimiento que es electivo e innecesario para el paciente, porque yo no te salvo de que te mueras poniéndote algo estético, sino que te mejoro la imagen, pero médicamente es innecesario, no podés salir muerto o complicado. Entonces, la idea es que vos achiques mucho la brecha para no tener esas complicaciones, ¿no? Sí, y también para los más chicos, ¿vos notás esta diferencia en que cada vez hay personas más chicas, más jóvenes, que se someten a un montón de cirugías? No es una, sino que es una catarata de cirugías. Mira, cirugías te diría que siempre fueron más o menos las mismas. Hay gente, vos pensá, un chico que nace orejón, ¿no? O sea, vos ves, tiene orejas en asa, y el chico nace con las orejas prominentes en asa. Esa es la patología. Se debería operar antes del ingreso escolar. ¿Por qué? Por el bullying. Entonces vos decís, ¿es necesario médicamente? Y no, mira, el chico puede ir orejón a la escuela, pero le van a decir de todo y lo van a torturar los primeros años de su vida. En el jardín, en los primeros años, ¿viste? O sea, bullying. Eso es importante, eso sí es calidad de vida, eso es cambiárselo de entrada, no porque es una cuestión de gusto del paciente o no, sino porque lo van a torturar. Entonces, eso tiene indicación. Ahora vos me decís una chica igual es algo que no debería pasar, el tema de uno someterse a una cirugía porque hay otros opinando sobre tu cuerpo, porque si no entramos en un lugar medio complejo, ¿no? No, yo ya sé, no estamos hablando de eso en un adulto, porque el adulto tiene la capacidad de razonar lo que vos acabas de razonar. Pero yo te pregunto, te pregunto a vos qué piensa un chico de 5 años cuando todos los días va a la escuela y le tiran las orejas y le dicen orejón. O sea, eso no tenés vos capacidad de dirimir al respecto de eso. Sí, yo eso lo entiendo. Lo que por ahí no coincido es que me parece que ahí tienen que estar los adultos hablando y poniendo un límite al bullying antes de llegar a un quirófano para operar a la criatura. Vos imaginate el padre del chico diciéndole al maestro del chico que le dicen orejón. ¿Qué puede hacer el maestro del chico? Nada, que te vas a pelear con el padre que le dice orejón. No, está bien, pero un paréntesis en esto porque me parece un tema como bastante delicado. Hay que poner ciertos límites y educar a los chicos para que no hagan bullying y demás, y no tiene que ser la salvación o la vía de escape una cirugía, porque si no es... Yo estoy completamente de acuerdo, Leonora, pero yo ¿sabés qué? Valoro los resultados. Y hoy por hoy la situación es esta. Es real lo que vos me decís. A largo plazo la gente debería estar toda educada y el bullying no debería existir. Y la persona que habla del cuerpo de otro debería ser condenada socialmente. Estoy de acuerdo. Pero mientras esto exista, nosotros los cirujanos plásticos tenemos que hacer lo que sabemos hacer para que no exista o para que esto no le pase a un chico que va a ser víctima de sus propios compañeros. No pasa lo mismo con una chica que no tiene mamas y se quiere poner mamas. O sea, esto me parece que es mucho más del adulto, mucho más tal vez caprichoso, por así decirlo. Tenés que tener todos los medios como para poder hacer esa inversión y verte mejor, pero bueno, es más selectivo. Ahora, si vos tenés un problema estético y te lo critican tus propios compañeros, es una cosa delicada, como vos bien dijiste. Yo no puedo entrar en lo social, yo puedo decirte qué es lo que hacemos nosotros para que eso no suceda. ¿Cuándo nos consultan? Porque la potestad la tiene el padre. O sea, el padre ve que el chico tiene problemas y dice, mire, yo lo quiero operar porque la verdad que no aguanto más, le están haciendo bullying a mi hijo, bueno, entonces uno va y lo opera. Vos pensás que no es lo ideal operar a un chico de nada, y menos de una cirugía, como te digo, que no es para salvarle la vida, sino en este caso para salvarle de que no le hagan bullying, ¿no? Concuerdo eso, no estoy de acuerdo con esto de que operemos a los chiquitos porque les hacen bullying, cuando debería haber una educación o muchos otros pasos intermedios antes de llegar a un padre tomar la decisión sobre su hijo. Sin lugar a dudas. En este tipo de cosas, ¿no? Te dejo el tema social, pero bueno, yo soy cirujano, te puedo contestar lo que pasa dentro de la realidad, ¿no? O sea, de la realidad nuestra. Claro. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. Muchas gracias a vos, Eleonora, por permitirme comunicar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
oficial de YouTube, @979now. 13:28 en todo el país. 16 grados la sensación térmica. Estamos a 29 de julio. Subió 16 bastante. Sí. Temperaturas extrañas si las hay para esta época del año, pero bueno, el día por lo menos afuera parece que sigue despejado con sol, así que un hermoso día. Segunda ronda informativa de este grupo, empezamos contigo, Mauro. Sí, vamos a hablar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que hoy a las 3 de la tarde hora argentina, 14 horas del este de los Estados Unidos, va a anunciar lo que va a pasar con la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos de América, que básicamente marca a todo el mundo, ¿no? Porque es el país, no solo la potencia económica más importante del mundo, sino la moneda con la que se hacen las transacciones internacionales y en la que se basan, por supuesto, todos para ver cuál es la tasa de interés que imponen, y cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés, pedir dinero es más caro. Entonces, por ese motivo, es muy importante. Lo mismo al revés, ¿no? Si la baja es más barato en ese sentido. Actualmente la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal está entre 3,5% y 3,75%, y las expectativas es que se mantenga o que suba. Pero según lo que se está diciendo es la vez que hay mayor incertidumbre respecto a qué va a pasar. Uno puede decir, bueno, si la suben es porque quieren llegar a la meta de inflación del 2% anual, o que ven que probablemente vuelva a aumentar la inflación producto del que volvieron los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, y con el correspondiente aumento del precio del petróleo. Y si se reduce la tasa de interés, probablemente sea un incentivo al gobierno de Trump justamente para empezar a mover la economía y demás, que es algo que Trump le viene pidiendo hace mucho a la Reserva Federal. Y de hecho el actual presidente, Kevin Warsh, es una persona que impulsó Trump para que sea presidente, aunque él anunció que va a ser independiente, como lo es la Fed, ¿no? La Reserva Federal. Claro, pero está el tema de los aranceles en el medio. Está bien, los aranceles que impuso Trump, lo nuevo, ¿no? Lo que reimpuso. Que es lo que puede hacer que la inflación llegue a subir un poco, y entonces subir la tasa de interés significaría que el costo del dinero sea más alto, y de esa manera que se enfríe mucho más la economía. Entonces, de esa manera, mantener la inflación de alguna forma, que eso afecta después a todo el mundo, ¿no? Porque si la Fed hace lo que dice Mauro, eso con la tasa de referencia de política monetaria, en el resto del mundo probablemente veamos una suba del resto de los bancos centrales, excepto Argentina, que en Argentina hoy en día la tasa de interés, el Banco Central la dejó de arbitrar, supuestamente, y deja que el mercado la disponga. A las 3 sabremos la novedad. Gracias, Mauro. Barbie. Bueno, a través de un mensaje en sus redes sociales, Nicolás Cabré da por concluida la temporada teatral en Buenos Aires de Ni Media Palabra, que es la obra que venía haciendo. Primero en Carlos Paz con Mariano Martínez, estos socios de la comedia desde hace años, desde Son Amores, y el Bicho Gómez. Tras el éxito en Carlos Paz, lo trajeron a Buenos Aires, pero a raíz de lo que sucedió este fin de semana, cuando el domingo el actor comentó de la muerte de su hermano Duilio, hermano de 46 años, 47 años. Nicolás Cabré tiene 46, o sea, se llevaban un año y medio aproximadamente, muy unidos. El actor no dio muchas explicaciones de lo que sucedió y simplemente dijo que este jueves, viernes y sábados van a ser las funciones como estaba previsto, pero las de la próxima semana ya no, y que quienes tengan los tickets que han comprado por adelantado, bueno, se van a enterar a través de distintas redes de parte de él, de Rocío Pardo, su esposa, que es la productora, o de Mariano Martínez, cómo es la devolución, pero que la temporada en Buenos Aires se da por concluida por motivos personales. Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, venimos hablando de esta baja del consumo. Tuvimos hace unos días el dato de la encuesta de supermercados, que tuvo otra caída interanual del 0,7% y una acumulada del 2,8%. Este es un dato muy certero respecto de las ventas en las grandes superficies comerciales. Y a partir de esos datos que son oficiales del INDEC, un informe de Politicón Chaco lo que hizo fue ver cuáles son los productos que más bajas tuvieron y, en consecuencia, qué estamos dejando de consumir los argentinos, ¿no? Y ahí tenés una lista que vos al principio, cuando venimos hablando del ajuste que están haciendo las familias, obviamente lo primero que se recorta son las salidas, que ir a comer, que algún gasto adicional, quizás indumentaria, ropa, que en Argentina es muy caro, pero también vemos en el consumo masivo bajas que son bastante preocupantes, como por ejemplo en bebidas un 11,3%,
lácteos un 5,4%, verdulería y frutería un 4,1%, artículos de limpieza 3,7%, panadería 3,6%, indumentaria 2,7% y alimentos preparados y roticería un 1,6%. Estos segmentos en conjunto concentran alrededor del 73% de la facturación total de los supermercados, esto correspondiendo al mes de mayo, y eso es lo que hace que el desempeño general de las ventas en las grandes superficies sea que justamente estén muy golpeadas y acumulen este 2,8% en lo que va del año. Por provincias es distinto también respecto de cuánto dejamos de consumir. Neuquén es la que tiene la mayor suba interanual y en cambio, por ejemplo, Córdoba tiene un 0,1% y en provincias del norte, como Corrientes, Misiones y La Rioja, tenés bajas de hasta un 22,7%, por ejemplo, en la provincia de Corrientes. Una baja de consumo muy, muy alta y es uno, como decimos siempre, es el signo que la variable que no dejó lugar a duda de que todavía no pudo repuntar en lo que va de este cambio de modelo económico. Gracias, Euge. Tenemos que hablar de cara ya al Día del Niño de un juguete que están sacando del mercado, que es un juguete bastante común entre los chicos, el Squeezy Dumpling. A menos de 3 semanas del Día del Niño, el Gobierno Nacional ordenó retirar del mercado el Squeezy Dumpling, que es como ese juguete antiestrés que lo presionás, luego de detectar que presenta un grave riesgo químico por contener niveles de benceno 4 veces superiores al máximo permitido por la legislación argentina. Yo a veces cuando veo estas cosas me pregunto cómo llegó al mercado algo que tiene 4 veces no pasó ningún más, control. Claro, 4 veces más de un producto que es realmente muy tóxico. Según informó el organismo, el juguete contiene 20 miligramos por kilogramo de benceno en su superficie exterior, cuando el límite permitido es de 5 miligramos por kilogramo. El benceno está considerado una sustancia cancerígena y puede ingresar al organismo por inhalación o a través del contacto con la piel. Este squeezy es para usar justamente apretándolo con la mano. Bueno, el benceno ingresa al organismo por el contacto con la piel sin necesidad de que el chiquito se lo lleve ni siquiera a la boca. Además del riesgo químico, las autoridades detectaron otras irregularidades. No poseían marcado de conformidad, no identifica al importador responsable, no incluye advertencias de seguridad en castellano como es necesario que las tenga cuando el producto ingresa a un país de habla hispana, ¿no? Por este motivo, Defensa del Consumidor inició el procedimiento para retirarlo del mercado y notificó a las provincias para que intensifiquen los controles. No solamente retirarlo del mercado, sino a todas aquellas personas que tengan un Squeezy Dumpling en su casa, tener cuidado y estar atentos a este producto, que es, como le decíamos, un juguete antiestrés fabricado con polímero plástico en forma de, como si fuese una empanadita oriental. Sí, y dumpling, exacto. Exacto. Y presentado en un recipiente similar a una vaporera de bambú, porque simulan este tipo de empanaditas. A estar atentos con esto, ya pidieron y dieron la orden de que lo retiren de todos tipos de mercados, pero aquellos que tengan esto en la casa, por favor, tírenlo, porque es altamente tóxico. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Patitas presenta una promo para jugar hasta el infinito y más allá. ¡Sí! ¡Patitas! Encontrá los tatús de Toy Story 5 de Disney y Pixar dentro de los packs de Patitas Promo y participa todas las semanas por una visita a la juguetería para elegir tu juguete favorito. ¡Wow! Disfruta de Toy Story 5 de Disney y Pixar solo en cines. Divertite con la promo de Patitas. Promoción válida sin obligación de compra. Para más información y limitaciones aplicables consulte en patitas.com.ar. Formados de carne de pollo rebozados supercongelados. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Moura, 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 ya. Moura, 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 ya. Turismo City, paga menos por viajar. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. De 10 a 14 por Now.
13:42 en todo el país, 16 grados la temperatura en este momento. Estás en Now 97.9 hasta las 14. Te estamos haciendo compañía. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También nuestros canales oficiales tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Podés descargar nuestra aplicación, disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. ¿Tenemos más noticias? Empiezo contigo, Barbie. Sí, la BBC publicó un documental en donde se hablaba de Jared Leto, actor de Hollywood, que lo hemos visto en tantas interpretaciones. Incluso vino aquí a Argentina, ¿se acuerdan ustedes? Es Hace verdad. mucho tiempo que paseaba por Palermo y todos hablaban de su simpatía y de su simpleza andando en bicicleta. Con respecto a algunas mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente hace unos años por él cuando ellas eran muy jovencitas, en algunos casos hasta adolescentes. Se habla de jóvenes que en aquel momento, entre el 2006, entre el 2000 y 2006, tenían 16, 17 años e incluso hasta 20 años, y que el actor habría llegado a agredirla sexualmente y las otras recibían distintos tipos de amenazas telefónicas y llamados subidos de tono para lo que ellas habían planteado como que no había ningún tipo de vínculo entre el actor y estas jovencitas. Jared Leto recientemente, rompió el silencio y se defendió, dijo: jamás agredí sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas denuncias son absoluta y categóricamente falsas y por supuesto puso a sus abogados a trabajar sobre el tema. Por ahora son las noticias que se conocen a raíz de esto, que imagino yo que una cadena como la BBC que ponga al aire un documental así tiene que estar fundamentado más allá de la denuncia mediática que pueden haber hecho estas jovencitas a través de alguna denuncia judicial. Seguramente en los próximos días sepamos más. Sepamos detalles, más, ¿no? exacto, de ambos lados, tanto del actor como de las víctimas. Gracias, Barbie. Euge. Bueno, un informe de la Fundación Encuentro que lo que hace es vincular cuántos pedidos necesita entregar un repartidor de plataformas, de las distintas plataformas de delivery que conocemos y que seguramente tenemos como aplicación en nuestros celulares, para alcanzar ciertos umbrales económicos, ¿no? Canasta básica total, cuánto para pagar un alquiler promedio, para llegar a un salario mínimo. Y esa relación dio que para poder sostener un hogar tipo, que hoy, según la canasta básica total, es decir, el umbral de pobreza, está en 1.531.473 pesos, hogar tipo de 4 personas, tuvo que hacer 453 pedidos promedio en un mes para poder sostener justamente este umbral, un número que se viene manteniendo mes a mes, porque esta es la tercera vez que se hace este coeficiente AP, se llama, de alcance de pedido promedio, con un pago medio, un promedio de 3.165 pesos por pedido, que yo diría que hasta es un pedido bajo, Claro. pero uno también piensa en, de repente, cuándo utiliza la app para ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Quizás una vez cada tanto, una vez por semana, por ejemplo, no sé, pero efectivamente es así. 250 pedidos para pagar un alquiler promedio, 320 para el ingreso promedio individual, 175 para criar un niño según la canasta de crianza que también hace el INDEC, 111 pedidos para alcanzar un salario mínimo. Ustedes saben que los trabajadores de plataforma cada vez son más. De hecho, números del Banco Central indican que en 2025 creció 122% la cantidad de trabajadores de apps, los deudores de apps, porque ahora les voy a contar otro dato, pero creció mucho, y que es un tipo de trabajo que a veces es trabajo secundario, es el segundo trabajo que tiene uno para compensar. Sí. Para llegar a fin de mes, para la plata que te hace falta para cubrir todos tus gastos. Claro, pero que es un trabajo al mismo tiempo desprotegido de regulaciones laborales, y mismo también estás todo el día en la calle pedaleando con una bicicleta o repartiendo en moto y no tenés seguro de lo que te pueda llegar a pasar. Una nota muy buena que se publicó en Clarín hace un tiempo de Mariano Bottner habla de cómo crecen estos deudores de las apps. ¿Por qué? Porque las apps tienen un sistema de préstamos
por fuera de lo bancario, por fuera de las billeteras virtuales que son propias de las apps, que son o para comprarte esa bicicleta o para reparar esa bicicleta, e incluso en esos préstamos que están dando las apps están creciendo los deudores. De hecho, el promedio de deuda es de 900.000 pesos, con tasas de interés muy altas, y que además de esta situación en la que estamos viendo la morosidad crecer, de hecho, en junio fue de en mayo, fue del 12,8%, es 4 veces más que hace un año y es el dato de morosidad más alta de las familias en los últimos 16 años. Bueno, ahora también esto, en tanto bancario como no bancario y como billeteras virtuales, bueno, ahora también están surgiendo que hay muchos más trabajadores de estas apps y las apps están dando préstamos que también esos trabajadores están debiendo. Entonces los ingresos tampoco están alcanzando para mucho más. Gracias, Euge. Mauro. Vamos a hablar de nuevas declaraciones que dio el canciller Pablo Quirno en la entrevista de esta mañana con Radio Mitre, cuando primero se hizo referencia a lo de Brasil, ¿no? Con Lula, que no veía que se rompieran las relaciones diplomáticas, y también habló de la cuestión de Malvinas, sobre todo de la bandera de la selección que puso, ¿no? Después de la victoria frente a Inglaterra, y también de la relación diplomática con el Reino Unido, y vamos a ver cómo se refirió primero a la cuestión de los jugadores, ¿no? Absolutamente, completamente y 1000% falso. O sea, el subsecretario no fue a la embajada. No fue a la embajada. No fue a la embajada. Tanto es así. Disculpas no por la pedimos bandera. disculpas, no tenemos nada de qué pedir disculpas. O sea, como dije recién, la bandera dice una verdad. ¿De qué va a estar pidiendo disculpas? Claro, se habló de que quizás el subsecretario de Cancillería había ido a hablar, ¿no? A la embajada a pedir disculpas por lo que hicieron los jugadores. Y claro, Quirno niega categóricamente esta versión, diciendo además, ¿por qué tenemos que pedir disculpas si es una realidad? No sé si es un reclamo soberano de la Argentina. Y después amplió respecto de la relación bilateral diplomática con el Reino Unido. No hay crisis diplomática en el Reino Unido. Tenemos una diferencia fundamental con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Nosotros tuvimos un incidente diplomático en la semana previa al partido Argentina-Inglaterra. Un barco inglés que, a nuestro juicio, no pidió los permisos que están reglados por el Acuerdo de Madrid. Ese barco pasó por el Estrecho Magallanes de entre el 4 y el 8 de julio. No pidieron permiso en los tiempos y en las formas en las que nosotros consideramos que tienen que pedirse permiso según el Acuerdo de Madrid. No es, o sea, yo no lo llamaría un ataque inglés, lo llamaría un incidente diplomático, que no queremos que siga ocurriendo, porque justamente en aras de tener una solución diplomática y pacífica del conflicto, esto no contribuye a eso. Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio. Todos sabemos que en julio la Antártida no se puede. O sea, vamos a la campaña antártica, de la cual nosotros sí somos responsables de Cancillería, se inicia a fin de octubre, principio de noviembre. O sea, les mintieron. Eso fue lo que ellos dijeron. Y es por eso que nosotros elevamos una nota de protesta. Bueno, no es la primera vez que sucede esto respecto de esta cuestión de barcos, navíos del Reino Unido en el Atlántico Sur, porque hay que decirlo también, el control del Atlántico Sur lo tiene el Reino Unido, no es Estados Unidos, no es China, más allá de los pesqueros que pueda tener China, a nivel militar lo tiene el Reino Unido, ¿no? Una base aeronaval muy pero muy importante en las Islas Malvinas, con varios diferendos que hubo en los últimos años. Uno quizás no salen tanto en los medios, pero si uno va puntualmente lo puede encontrar. Y bueno, un barco que, según el canciller Pablo Quirno, violó los acuerdos de Madrid 1 y 2, que son aquellos que firmó Carlos Menem, ¿no? Con el Reino Unido en justamente la ciudad de Madrid en 1989 y 1990. Así que la Argentina no cesa en su reclamo de Malvinas, ni tampoco cree el canciller tiene que pedir disculpas por lo que pasó con la bandera, y sí debería pedir el Reino Unido, por ejemplo, permiso o avisar al menos que uno de sus buques va a pasar por el Estrecho de Magallanes, porque es soberanía justamente en parte argentina. Mirá, gracias, Mauro. Barbie, vos que hacías mención hoy más temprano de Fátima Flores, ahí está hablando en TN diciendo que Keiko es su amiga, que le mandó la invitación para ir a su asunción porque son amigas. Desconocía lo que ese está diciendo, vínculo, ¿no? Creo que todos desconocíamos ese vínculo. No, pero bueno, no nada. es actriz, digamos, por el lado de Keiko, ¿no? No. De la política. Pero bueno, todo cosas posible. que suceden. Si están pensando qué hacer en los próximos meses, quieren ver un documental de música y uno que realmente nos involucra mucho, porque todos los argentinos, a la mayoría, o quienes nos gusta mucho la música, estuvimos felices con la vuelta de Oasis y por haberlos visto una vez más juntos a los hermanos Gallagher en la cancha de River, en este caso. Y ustedes saben que durante toda esta gira
de regreso, que no solamente significó la vuelta de Oasis, sino que significó la reconciliación de los hermanos. Sí, a pedido de la madre, ¿no? Claro. Se armó todo un documental donde muestran desde los ensayos hasta cosas que nunca se vieron de el detrás de escena de cada uno de los conciertos que dieron. Para mí se cae de maduro que obviamente va a haber imágenes del show en Argentina por el vínculo que ellos tienen con nuestro país y por cómo quieren a todo el público argentino. Se va a estar presentando en los cines en toda Latinoamérica el 10 de septiembre. Así que el 10 de septiembre el documental se llama Don't Look Back in Anger. Es el documental sobre el regreso más esperado del rock. Y el 10 de septiembre lo vamos a poder disfrutar todos en los cines. Va a haber un montón de cosas, va a haber entrevistas, o sea, te va a mostrar de lleno toda la cocina de lo que significó la vuelta de Oasis a los escenarios, mientras seguimos esperando a ver si se termina de confirmar o no que el año que viene encaren una gira más. Bueno, estuvieron muy activos, sobre todo Liam en el Mundial, ¿no? Sí, lo queremos porque fue muy respetuoso. Con nosotros sí, no así con México y menos con el cantante de Maná, esa señora. Bueno, ¿Quién pero es esa pasa señora? que ¿Se acuerdan? Pero que armaron ese ida y vuelta y bueno, Picante, se picó. 3:50. Buenas tardes. Descubrí un poco de casualidad haciendo zapping
la frecuencia, que la verdad que no la conocía, pero como vivo en Jujuy desde hace 30 años, pero soy de Cava, viendo las imágenes de la ciudad, digamos que no extraño tanto. Pero sí, me gusta mucho la conducción y los programas que tienen, así que cada vez que puedo me engancho con ustedes. Abrazos mil desde el norte del país. Muchas gracias. Now, en WhatsApp, 1180-600-979. Abrazo enorme a todos los oyentes del norte del país. José Luis. José Luis. Ahí está, de Jujuy, exacto. Qué lindo Jujuy. Qué lindo, sí, totalmente. 3:58 en todo el país. Del otro lado del virus se está preparando todo el equipo de Coworker. Agustina Casanova, Mariana Almada y Ale Arce, que hasta las 17 te van a estar haciendo compañía. Nosotros le agradecemos, como siempre, a Lu Méndez, a cargo de la operación técnica. Community Manager, Sol Leguizamón y Guadalupe Naí. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Buñaski y Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Deos Track, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pérez, Edgardo Sánchez, Adrián Colomini, Miranda Rimó y Agustín Lesca. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta esta hora, hasta las 2 de la tarde.